Bueno, entonces vamos a retomar, ¿no? Donde nos hemos quedado aquí en las formas de extinción de las obligaciones tributarias. Ya habíamos visto, ¿no? Las dos primeras, el pago y la compensación con todos sus elementos. Y ahora vamos a, bueno, el pago como la disposición patrimonial que extingue la deuda, la forma más idónea, perfecta de cumplir cualquier deuda patrimonial. Luego la compensación que se da con la confrontación de acreencias eh, que coexisten simultáneamente a favor en este caso, del contribuyente y de la administración tributaria. O sea que cada una es acreedora y deudora de la otra, y por eso se compensan y se extingue la deuda total o parcialmente, ¿no? Si es parcialmente, entonces todavía tengo que agregar un monto, y eso se da, como habíamos dicho, en la confrontación de crédito y débito fiscal que se que se realiza, ¿no? En cada declaración para efecto del impuesto al valor agregado, y también en el impuesto anual el impuesto a las utilidades de las empresas, que se cobra de manera anual, que también acepta un crédito de débito fiscal. También el IT, ¿verdad? Con el IUE efectivamente pagado, ¿no? Para compensar, pero vamos a ir viendo esto en el momento pertinente, ¿no? Ahora, la otra forma que estábamos viendo era la confusión, ¿verdad? Y como ya habíamos mencionado, ¿no? Con carácter previo, la confusión se da cuando no se puede distinguir entre el acreedor y el deudor. O sea, te confundes porque ambas figuras se reúnen en la misma persona, ¿no? Como señala nuestra diapositiva, dice que la confusión representa la reunión en una misma persona de la calidad de deudor y de acreedor, extinguiéndose de esta forma la deuda, ¿no? Porque no puede existir una deuda con uno mismo. Extinguiéndose de esta forma la obligación. Ahora, como forma de las obligaciones patrimoniales en general, la confusión se encuentra regulada por el Código Civil, ¿no? Como las otras formas también de la extinción de las obligaciones en general. Al respecto, en su artículo 376, el Código Civil señala que cuando en una misma persona se reúnen las calidades de acreedor y deudor, la obligación se extingue y se liberan a los terceros que prestaron garantía. Entonces, quiere decir que cuando en el cuando la misma persona sea natural o jurídica, eh, realice acciones que la pongan en la posición tanto de acreedor como de deudor de una misma deuda, ¿no? Entonces se va a extinguir por confusión, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Aquellos que hayan garantizado el cumplimiento de esas obligaciones van a quedar también liberados, porque ya no existe obligación. Entonces, porque ellos no eran los obligados principales, sino era el deudor que, bueno, sus atribuciones ha pasado también a la persona del acreedor, ¿no? Sus obligaciones. Entonces, por ejemplo, cuando en la materia tributaria, ¿no? Ya entrando más un poco más específicamente a la parte que nos ocupa, ¿no? No estamos hablando de acreedor y de deudor, ¿no? Estamos hablando de sujeto activo y sujeto pasivo que se reúnen en la misma persona para el, eh, para el, o con efecto del cumplimiento de obligaciones tributarias que no se van a eh, efectivizar porque porque el sujeto activo no puede ser, digamos, deudor y acreedor de la deuda tributaria, por la misma regla que establece el Código Civil de manera general, ¿no? Entonces, el, el monto y las obligaciones que había que cumplir con objeto de esa obligación o por la administración de ese bien o por detentar la propiedad se elimina porque la administración tributaria queda como propietaria o titular del derecho del bien, y entonces que está generando la deuda, y es por eso en ese momento que se materializa la confusión y
y se opera como, y opera como una forma de extinción de esa obligación tributaria, ¿no? Entonces, en el artículo 57 señala que se da la extinción cuando la administración tributaria titular de la deuda queda colocada en la situación de deudora de la misma. Pero cómo va a quedar en situación de deudora, ¿no? Dice, establece dos condiciones. Por la transmisión de bienes o derechos sujetos a tributo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un bien, por ejemplo, ¿no? Y este bien tiene una carga tributaria y pasa a favor del Estado, ¿no? El Estado quedaría en posición de deudor de tributos, entonces ahí opera la confusión y se extingue. Por ejemplo, en el caso del contrabando, cuando, em, eh, cuando se realiza lo que se llama el abandono de la mercancía, ¿no? Uno introduce mercancía de contrabando por lugares indebidos, no cumple con el manifiesto internacional de carga, entonces se considera mercancía de contrabando, ¿no? Y el importador, siempre y cuando no sea un delito aduanero, ¿verdad? Porque el contrabando es una misma actitud o sí, una misma acción que se califica de dos maneras, ¿no? Se califica como una contravención y se califica como un delito. Cuando es a nivel contravencional, o sea, con menor, con menor gravedad que un delito, solo se sanciona de manera pecuniaria. Y es ahí que podría el importador que ha recaído en esta contravención de contrabando, ¿no? Podría, podría aplicar lo que se llama el abandono de mercancías, ¿no? Que establece la ley eh, 1990, Ley General de Aduanas, ¿no? Y en realidad señala que este abandono de mercancías que uno está dejando a favor del Estado plurinacional a cuenta de los tributos que ha omitido pagar, ¿no? Porque bueno, ya se ha olvidado o se ha excedido en el tiempo, bueno, cualquier cosa, pero no es un delito, ¿verdad? Es solo una contravención que se establece como una infracción de descuido, de nada grave, digamos, ¿no? No queriendo defraudar siempre al Estado, no más bien una inexperiencia, impericia, un descuido u olvido, ¿no? Que no llega a ser un delito aduanero, ¿no? Entonces, al respecto, la Ley General de Aduanas señala que cuando se haga un abandono expreso voluntario, ¿no? Cuando se haga, cuando se haga un abandono expreso voluntario de la mercancía, que es el acto mediante el cual aquel que tiene el derecho de disposición sobre la mercancía renuncia al mismo a favor del Estado, expresando esta voluntad por escrito a la administración aduanera, ¿no? Y dice que la administración aduanera además rechazará el abandono siempre y cuando las mercancías no se encuentren en depósitos, almacenes o almacenes privados o no se coloquen en ellos a costa del interesado y que por su naturaleza y estado de conservación no puedan ser dispuestos o estén afectados. Y las mercancías que no hayan sido rechazadas serán adjudicadas por la aduana nacional a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros de importación por efecto de la confusión, ¿verdad? Porque, bueno, si yo voy a introducir mercancía de contrabando a nivel contravencional, que no llega a ser un delito todavía, ¿no? Entonces, y me pillan, ¿verdad? O, bueno, por descuido no me doy cuenta. eh, en vez de pagar
los tributos aduaneros, ¿no? Porque ya va a haber multa, sanción y todo aquello, ¿no? En vez de pagar los tributos aduaneros y las multas que tal vez representen más que el precio de la mercancía, agarro y lo dejo ahí, hago el abandono expreso o voluntario de la mercancía, ¿no? Y le hago llegar una nota a la aduana nacional diciendo que estoy eh, realizando, de acuerdo al artículo 152 de la ley 1990, el abandono expreso a favor de la aduana nacional de la mercancía, ¿no? Y que procedan a su proceso de titularización para eliminar la deuda tributaria. Entonces, ¿qué va a hacer la aduana nacional? Como dice, va a empezar un proceso de titularización, ¿verdad? Porque la aduana nacional no puede adjudicarse, no puede disponer, no puede regalar, no puede vender ni ofertar algo que no le pertenece, porque todavía es de propiedad del importador, no es de la aduana nacional de Bolivia aún, o no es del Estado boliviano. Entonces, una vez realizado el abandono y aceptado, porque se pueden rechazar las mercancías que no puedan ser dispuestas, que no puedan ser conservadas, que estén dañadas, ¿no? Que no estén almacenadas, todo eso se puede rechazar y va a subsistir la deuda tributaria entonces. Pero va a haber mercancías que no van a ser rechazadas y van a ser adjudicadas al Ministerio de la Presidencia, ¿no? Entonces va a estar como propietario el Estado Plurinacional de Bolivia y a partir de ahí, ¿verdad? Desde su titularización recién puede disponer de los bienes, ¿no? Y como el Estado mismo va a quedar de propietario de estos bienes que no han pagado tributos aduaneros, ¿no? Entonces se va a extinguir la deuda por confusión, ¿no? Porque la misma administración tributaria, titular del derecho de recaudación, va a quedar en la posición de sujeto pasivo de esta deuda tributaria, ¿no? Y todo esto, ya sea el rechazo o la aceptación del abandono expreso de la mercancía, se realiza mediante resolución administrativa motivada de aceptación o rechazo que va a ser emitida en 2 días hábiles siguientes a la formalización del abandono, o sea, a la recepción de la carta que establece el abandono expreso de la mercancía. Entonces, esa es una manera práctica como se establece la confusión, ¿no? Y también, digamos, cuando el Estado pasa a ser heredero de las personas que no tienen herederos legales, no tienen hijos, ya no tienen padres, no tienen hermanos. Entonces, quien pasa a heredar es el Estado. Y puede ser que este señor que ha fallecido haya sido en vida un deudor empedernido de impuestos, así que nunca ha pagado y el inmueble está con una deuda grande de impuestos, tal vez con procesos de determinación, de fiscalización, y el Estado va a quedar como propietario de ese bien. Entonces, se va a extinguir la deuda también por confusión, porque va a quedar colocada la administración tributaria en la posición de acreedor y de deudor de la misma deuda tributaria. Entonces, esos son los pormenores de la confusión, ¿no? Y vamos a pasar a la cuarta forma de extinción de las obligaciones, que se llama la condonación, ¿no? Ya habiendo visto el pago, la compensación, la confusión y ahora la condonación. Y bueno, condonar se quiere decir, como todos sabemos y en el lenguaje común, perdonar, ¿verdad? Cuando te condonan la deuda, cuando te condonan alguna falta o te condonan, bueno, cualquier otro aspecto, ¿verdad? Que lleva este término, hace referencia a un perdón, ¿no? Porque condonar es perdonar, ¿no? Entonces, la condonación en cuanto a las obligaciones patrimoniales sería un acto mediante el cual el acreedor perdona al deudor del cumplimiento de las obligaciones, liberándole del, de su responsabilidad con estas. Entonces, podemos deducir que la condonación no es un acto bilateral como es el contrato, por ejemplo, ¿no? Hablando en términos generales de la materia civil, sino que es un acto no es un acto bilateral, sino que es un acto unilateral de disposición por parte del acreedor, porque él es el titular del derecho, ¿verdad? Del acreedor. En el caso
de los impuestos el Estado, la administración representada por la administración tributaria es el acreedor de los impuestos, ¿no? Entonces, de manera unilateral, al igual que el acreedor civil, puede perdonar al deudor de la deuda, del cumplimiento de la obligación. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya se ha constituido la obligación, que ya le debes. Pero por alguna razón, por alguna característica especial, te va a perdonar el cumplimiento de esa deuda y te va a liberar de esa obligación. Y eso señala el Código Civil en su artículo 358, cuando dice que la declaración del acreedor de remitir o condonar la deuda extingue la obligación y libera al deudor desde que ha sido comunicada a este último. Sin embargo, el deudor puede manifestar dentro de un término razonable que no quiere aprovecharse de la condonación y que prefiere pagar nomás. Y bueno, ¿quién será pues así ese que no quiere aprovecharse de la condonación? Pero bueno, ahora y antes mucho más y cada vez más antiguo, la palabra valía mucho, pues, ¿verdad? Y como me decía mi abuela, las deudas son de honor, ¿no? Entonces, no importaba que no estaba en un documento, no importaba si había fallecido al que le debías, ¿verdad? Tú sabías que debías, tú mismo te estabas viendo tus acciones y sabías tus obligaciones, así que tenías que cumplirlo, pues las deudas son de honor, ¿verdad? Y no, y tal vez en ese sentido, no quisieras que te condonen, ¿verdad? Porque te debo, ya listo, no te quiero pagar, no quiero que me regales, ¿no? Entonces, eh, en ese caso puedo manifestar la decisión de no acogerme a este beneficio que me estás ofreciendo, que se llama condonación, ¿no? Y a eso se refiere la última parte del artículo 358 del Código Civil, ¿no? Ahora, en la materia tributaria, cuando hablamos de condonación o de este perdón, estamos hablando de que la administración tributaria nos tiene que disculpar en el cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? O el pago de sanciones por el incumplimiento de deberes formales. Entonces me va a disculpar o me va a perdonar liberándome de la obligación. Y al respecto, el artículo 58 del Código Tributario señala que la deuda tributaria podrá condonarse total o parcialmente solo en virtud de una ley dictada con alcance general en la cuantía y la deuda con los requisitos y que en la misma se determine, ¿no? Entonces, aquí está incompleto, hay que decir la deuda, ¿no? Podrá condonarse total o parcialmente en virtud de una ley dictada con alcance general en la cuantía y la deuda con los requisitos que en la misma se determinen, ¿no? Entonces, ya se ha establecido una deuda tributaria, ¿verdad? Ya he recaído en el hecho generador y debería pagar, ¿no? Pero con una ley de alcance general, o sea, no van a perdonarte a vos nomás, ¿verdad? Sino a toda la generalidad que haya recaído en el mismo hecho generador, que contemple las mismas características eh, que, que la obligación que se está por ley condonando, ¿no? Entonces va a ser para todo un rubro o para toda la generalidad de contribuyentes, no para un contribuyente en particular, ¿no? Y se va a establecer mediante una ley, porque es la ley, ¿verdad? La 2492 o la ley 843, la que te establece las obligaciones de pago de cada uno de los impuestos, los plazos, ¿no? Y si una ley es la que, mediante una ley es la que te has constituido en deuda tributaria, entonces es una ley misma la que te tiene que perdonar también el cumplimiento de una deuda. No puede ser por decreto, por simple resolución. Y esta ley dice qué te van a perdonar, ¿verdad? Cuánto, la cuantía, ¿no? Y qué tipo de deuda, ¿no? El impuesto a la propiedad, el impuesto al valor agregado, toda tu deuda impositiva, ¿no? Con los requisitos que en la misma se determinen. Con el perdonazo, ¿no ves? Tienes que
Tal vez tienes que pagar las últimas 5 o tienes que ponerte al día o los periodos que no estén bajo prescripción, o tienes que presentar una solicitud o tienes que acompañar, bueno, un legajo de documentación. Todo va a estar establecido en la norma para los parámetros para que tú puedas beneficiarte de la condonación si es que perteneces al rubro al que se está dirigiendo la normativa. Ahora, el no, como les decía, ¿verdad? Como señala el artículo, solo puede haber condonación por una ley dictada con alcance general. No puede existir condonación por una decisión de la administración tributaria. Y esto en mérito al principio de legalidad que impregna nuestra materia, ¿no? Como ya habíamos visto en temas anteriores, solo la ley puede crear, modificar y extinguir tributos, ¿no? Y como la ley crea tributos y establece la obligación, también una ley puede perdonar, ¿no? Entonces no puede realizarse mediante resolución normativa del directorio una condonación. Siempre tiene que estar plasmada en una ley. Pero si es un impuesto municipal, será una ley municipal pues, dictada por el Consejo Municipal. Si es departamental, será por una ley departamental dictada por la Asamblea Legislativa Departamental. Y si es nacional, pues la propia será dictada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, la administración tributaria a cargo de la recaudación de tributos no tiene facultad para decidir acerca de la persecución o no de las deudas. Entonces, eso tiene que establecerse mediante, mediante norma, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser condonadas y, bueno, por consiguiente no van a ser perseguidas? Ahora, existe otra figura que se llama la exención, ¿verdad? Pero la exención y la condonación no son lo mismo, porque como ambos te liberan del pago de obligaciones tributarias, pero no representan la misma figura. La condonación, como hemos señalado, es un perdón, ¿verdad? O sea, existe la deuda tributaria, existen las obligaciones, el hecho generador está ahí, ¿no? Definido por la ley, y recae sin el hecho generador, pero por algunas características establecidas en la nueva norma, ¿verdad?, de condonación, no vas a pagar esos tributos que deberías pagar en condiciones normales, ¿no? Porque has recaído en el hecho generador, porque te encuentras dentro de las personas potenciales como sujeto, para ser sujeto pasivo contribuyente, ¿no? Una vez sido el hecho generador, y bueno, otras condiciones que harían interpretar que sí tienes que pagar, ¿no? Pero como viene una ley y establece unas características especiales para los contribuyentes y dice los que cumplan con esas características no van a pagar este impuesto o los impuestos nacionales, todo. Entonces tú agarras y como recaes o como posees esas características, te beneficias de la condonación o del perdón que está ofreciendo la administración tributaria. Pero luego estamos con la exención, ¿verdad? Que el efecto es el mismo, ¿verdad? Te libera de la obligación tributaria, pero no es un perdón, ¿verdad? Porque la exención quiere decir que una actividad o un acto va a ser extraída de los elementos del hecho generador. O sea, ya no va a representar hecho generador. Por ende, nunca va a constituir obligación ni deuda tributaria. No va a haber que perdonar porque nunca va a existir el impuesto, ¿no? Entonces, como señala nuestra diapositiva, la condonación difiere de la exención en el hecho de que la condonación perdona una deuda preexistente. En cambio, la exención, aparte de la obligación del pago a algunas personas por ciertas condiciones de hecho. O sea que no nace la obligación tributaria y en consecuencia no existe que perdonar, no hay que condonar, ¿no? Porque estoy exento, no me alcanzan los tributos. Y eso señala el Código Tributario en su artículo 19, ¿no? Cuando establece que exención es la dispensa de la obligación tributaria material establecida expresamente por ley, ¿no? Entonces no tengo que pagar, ¿no? Esa es la exención, pero sí tengo que
cumplir con deberes formales, no es solamente dice, esta exención es la dispensa de la obligación tributaria material. No hace referencia a las formales. Y bueno, más adelante el mismo artículo en el parágrafo segundo señala que la ley que establezca exenciones deberá especificar condiciones y requisitos exigidos para su procedencia. ¿Qué atributos comprende? Si es total o parcial y en su caso el plazo de la duración para la que va a estar activo el beneficio, como el perdonazo, ¿verdad? Es el más claro ejemplo. Y entonces la extensión es apartar del hecho generador. No, nunca vas a recaer en el hecho generador. Pero condonar es perdonar a aquellos que tienen obligaciones o deudas tributarias por haber recaído en un hecho generador preexistente. Pero por ciertas características, el Estado considera que hay que ofrecerte el beneficio de perdonarte pues, esa obligación tributaria. Ahora puede ser condonación total o parcial, puede ser condonación de las multas, igual la exención, ¿verdad? Puede ser solo de las multas, puede ser del, de los otros recargos o puede ser del tributo omitido, o sea, de la cantidad, y eso casi nunca se da, ¿no? Siempre dicen perdonazo tributario, pero no es tributario, no es sancionatorio o de multas, algo así, ¿no? Porque el tributo omitido, o sea, la cantidad que se ha generado antes de que entres en mora, vas a pagarla sí o sí. No hay perdón ahí. Entonces no es perdonazo tributario, pues es perdonazo de multas o perdonazo sancionatorio. Entonces, bueno, y esto nos va a terminar. En breve les comparto, se vuelvan a conectar, o, eh, perdón, en breve retomamos lo que nos falta de las extensiones de las obligaciones tributarias con lo que es la prescripción, que es la más controvertida, la que tiene muchos más eh, aspectos que analizar, que interpretar y conclusiones que sacar, ¿no? Porque es difícil en realidad obtener una resolución de prescripción y no debería ser tanto, ¿no? Pero vamos a verlo en la siguiente, en la siguiente sesión. Vamos a empezar desde ahí. Entonces, quedamos ahí.